y es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches y un saludo a todas. Cuéntenos un poquito, tiene pues un largo historial. El objetivo de Unicornio Multicolor es promocionar la lectura. Entonces, estamos haciendo estas entrevistas porque estamos convencidos que el amor por la lectura es por contagio. Entonces, las personas que viven la lectura nos transmiten esa emoción de vivir los libros, de leer las historias y de vivir esas aventuras, de vivir esa fantasía, ese terror, ese miedo o esa emoción en la literatura allí pues romántica, el amor, los poemas. Cuéntame un poquito a qué edad empezó a leer y luego después a qué edad empezó a escribir. Cuéntenos, ¿quién influyó en usted al inicio de pequeñita en la lectura? Sí, bueno, esto de la lectura en mi casa estuvo siempre libros disponibles porque soy la última de 7 hermanos. Entonces, cuando tú tienes hermanos mayores, siempre compran libros, sea por actividades escolares, académicas, del colegio, la universidad, y comienzas a formar tu primera biblioteca en casa. Entonces, siempre hubo libros en la casa, tuve ese gusto de poder leer quizás libros anticipados para mi edad, pero los leía. Después entendí que hay que leer de acuerdo a la edad y a los temas, pero yo leía lo que tenía a la mano. Estamos hablando de 40 años atrás. Y también recuerdo que mi papá era un comprador permanente de la prensa, del diario, y antes venían unos suplementos de cómics muy hermosos para los niños, entonces esos eran eh, los, la novedad para nosotros los pequeños y leíamos esos cómics. Entonces uno va un poquito inclinándose desde la casa, me parece. Y también hay una anécdota importante que mi mamá siempre nos reunía a los hijos alrededor de una fogata y nos contaba historias justamente de terror, de miedo, cosas que han pasado hace muchos años. Y eso de alguna manera ha ido alimentando ese gusto por la lectura y precisamente años después, quizá 30 años después, comencé a escribir todas estas historias que nos contaba mi mamá, porque usted recordará pues que la oralidad ha sido muy importante a través de los tiempos, historias que se han contado de generación en generación y precisamente en épocas en donde la tecnología no estuvo presente, esto jugaba un rol protagónico. Entonces he tenido el gusto de escribir muchos relatos que mi mamá me contó, claro, con otro un poquito un tinte literario, y ese ha sido el inicio y el gusto de la lectura en mi caso, desde pequeña, desde niña. Qué bien, gracias, Idalia. Entonces, tan importante esto, ¿no? La oralidad. Y pienso que hoy la tecnología no nos impide de conservar y de potenciar la oralidad. Llama la atención que está en auge los podcasts, que son audios. Entonces, eso, hoy tenemos la oportunidad de escuchar historias en, en YouTube, en Spotify, en tantas aplicaciones, el oído. Entonces, allí tan importante. Yo tengo una curiosidad leyendo allí por la presentación, entonces de haber participado como jurado en esto de lo que el Ministerio de Educación del Ecuador ha hecho años atrás con nuestras historias. Ajá. Están publicadas allí, yo las utilizo también, las leo en un programita de radio que los días viernes acá en una radio de acá de Cuenca, Presencia Radio, tenemos allí tardes de lectura, una horita dedicada a leer. Entonces, quien nos mira, nos escucha, a oír, a oír historias. Entonces, nuestras historias. Me parece algo muy bonito y que quizá es poco conocido. Muy pocos conocen que hay estos materiales. Cuéntenos su experiencia en esto. Quizá nos adelantamos, nos alargamos allá esta experiencia de vida como jurado en esta iniciativa del ministerio para recuperar esa oralidad que está en nuestro pueblo y que se conserve a través de los escritos. Sí, fue iniciativa del Ministerio de Educación plasmar toda esta rica cultura oral que tiene a lo largo y ancho nuestro país y precisamente en los colegios se hizo esta convocatoria
y se puso a escribirles a los chicos, primero a hacer un trabajo de motivación, luego a escribir, imagínense, en el Jacinto Coyahuaso, en la institución de trabajo, son más de 3,000 estudiantes y participaron toda la básica superior y bachillerato, imagínense, por lo menos unas 1,500 historias. De eso teníamos que seleccionar las mejores para enviar al concurso primero del distrito de Otavalo y luego a la zonal de educación, que es de 4 provincias. Precisamente en el colegio me designaron a mí organizar esto, leer las historias y sacar los ganadores. Fue un trabajo de leer y leer y leer, fenomenal y muy enriquecedor, por supuesto. Entonces, una vez que tuvimos los seleccionados, nuevamente me llamaron como jurado calificador del distrito de Otavalo para hacer el concurso de todas las instituciones cuyos trabajos habían sido seleccionados previamente. Y de nuestro colegio tuvimos el agrado de haber sido seleccionadas 3 estudiantes, una de ellas es Carlita Sánchez, que también ya intervino en este programa, y mi persona en la parte administrativa y de docentes. Luego, pues, una vez seleccionado de todas las zonas del Ecuador, estos trabajos los publicó en una gran colección el Ministerio de Educación con el nombre de nuestras propias historias, que son relatos e historias de diferentes géneros, ¿no? Desde terror, romántico, leyendas, tradiciones, costumbres. Es una colección hermosa, muy grande, y precisamente con esa colección también he estado trabajando en esta época de pandemia, que estábamos en la virtualidad, haciendo talleres de lectura con un programa ministerial que se llama la Biblioteca va al Recreo. Entonces, como tenemos en digital toda esta colección, ha sido fácil poder llegar a los chicos con lecturas seleccionadas de acuerdo a la edad de los estudiantes. Ha sido una experiencia bonita, hermosa, de la que participé, y con ese agrado mismo, pues se puede trabajar con los estudiantes. Cuéntenos un poquito más de esto, de la Biblioteca va al Recreo. ¿En qué consistió? ¿Qué consiste? ¿Cómo está? Ahora ya la serranía y la Amazonía están ya en la presencialidad. Entonces, la costa todavía sigue en la virtualidad. Cuéntenos un poquito. Sí, es un programa nuevo que dentro de la planificación del Ministerio de Educación y de la parte de mejoramiento pedagógico, que es lo que coordina las bibliotecas escolares a nivel nacional, antes hubo el programa Juntos Leemos, Todos Leemos, y salió este programa, la Biblioteca va al Recreo. El objetivo ha sido promover lectura e ir a los patios, a los corredores, a reunirse con los estudiantes con un lote de libros y poder promocionar la lectura. Pero como justamente en esta última época otra vez volvimos a la presencialidad porque se ha ido aplazando el regreso de clases de los chicos, yo lo trabajé en forma virtual. Como le dije anteriormente, pues esta colección está en digital, en la plataforma del Ministerio de Educación. Entonces, para mí ha sido fácil llegar por medio de la virtualidad. He trabajado en coordinación con los docentes, por decir, hice un trabajo con todos los educación básica, con todo el bachillerato técnico, con todo el bachillerato unificado. Y se ha trabajado con docentes del área de lengua y literatura, con el área de ciencias sociales, de acuerdo al tema que se vaya a leer con los chicos. Entonces está direccionado a tal o cual materia. Entonces se ha hecho un trabajo bonito, se ha cubierto casi al total de los cursos de los estudiantes, y luego había un conversatorio similar, parecido al que estamos haciendo nosotros, y luego los chicos dicen, bueno, yo también tengo historias que me ha contado mi abuelito, que me ha contado mi tío, mi papá, en mi comunidad X pasó esto, los aparecidos, los duendes, los fantasmas, la dama tapada, etcétera, etcétera, y nombres quichuas acá pues en Otavalo y en Imbabura. Entonces se arma ese contacto para que ellos también tengan esa oportunidad de intercambiar, porque a veces pensamos que nosotros llegamos y decimos y ellos solo tienen que escuchar y hacer. No, es un espacio para intercambiar y compartir muchas historias, y de paso uno también aprende estas vivencias que está en la memoria de los pueblos y de las familias y de los chicos. Todavía se conserva esto de conversar a sus hijos, no en la magnitud que antes lo hacían, pero todavía se conserva, y eso es bueno, y documentar. Entonces, muchas de esas historias que han contado los estudiantes las hemos documentado, y eso les digo a los chicos, porque a veces esto se pierde en el olvido, o sea, se va a perder cuando no hay una persona que está
la mantenga viva o no la escriba, pues tiene esa posibilidad de perderse. Hemos hecho ese trabajo también de escritura a medida del tiempo y las posibilidades que tenemos de las múltiples ocupaciones en la institución. Qué bien, qué bien. Cuéntenos un poquito en sus lecturas. A ver, también habrá habido alguna persona que influyó en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en alguna etapa de su vida, aparte de la familia, pues alguna maestra o alguien allí, pues que le motiva a la lectura. Así Bueno, como Idalia, así siempre, como usted ha influido en Carlita, entonces Carlita dijo, la grande influencer, Idalia. Alguien oh, ha qué influido lindo. en Idalia. Sí, bueno, en mi casa, como le decía, mi mamá fue fundamental. Ahora entiendo, ¿no? Que ella nos motivaba a todos y creo que ha sido una persona que me ha gustado mucho esto porque a veces nos reunimos los hermanos y les digo, mi mamá nos contaba esto, lo otro, y ellos no se acuerdan. Y yo me acuerdo todo. Y esas, algunas historias las he publicado incluso. Entonces fue fundamental lo de mi familia. Luego en el colegio siempre existen ciertos docentes que sí nos motivan, nos transmiten esa emoción. Recuerdo que cuando fui adolescente, tendría unos 14 años, nos hablaba tan bonito sobre la literatura ecuatoriana una docente que quizá ya sea fallecida, se llamaba Yolanda de Villasís, acá en Ibarra, en el Colegio Ibarra. Y fue antes había el círculo de lectores, usted se recordará, en donde vendían libros y Sí, dejaban a sí. crédito. Ajá, sí, Ajá, el círculo de entonces lectores. fueron al También mi colegio. familia, mis hermanos en la casa, siempre ha habido los libros del círculo de lectores. Ajá, eran libros un poquito caritos por la calidad de su publicación y todo eso, pero había unas colecciones pequeñas para estudiantes precisamente y un día fueron a promocionar al colegio cuentos ecuatorianos, cuentos y relatos ecuatorianos, recuerdo. Y el señor nos leyó un cuento determinado que me gustó muchísimo. Y yo decía, si ese cuento es bueno, ¿cómo serán los otros? Entonces nos dejó a crédito, recuerdo la colección de estos cuentitos, y yo lo fui pagando con la colación. Fue mi primera adquisición de esta colección y ahí leí por primera vez a Demetrio Aguilera Malta, a Enrique Gil Gilbert, a Pablo Palacio, y uno de mis cuentos favoritos de Pablo Palacio es Un hombre muerto a puntapiés, que cuando yo lo leí, o sea, es muy interesante el cuento, pero cuando lo leí entendí de otra manera, porque ahí habla de un asesinato, es una crónica periodística que habla de un asesinato que pasa en Quito seguramente, en donde muere una persona que tiene la situación de la homosexualidad. Entonces, en ese tiempo, Pablo Palacio se adelantó en su tiempo y abordó estos temas un poco sensibles para su tiempo. Y ahora que lo he vuelto a leer algunas veces, pues ya entiendo realmente lo que quiso transmitir el autor, el escritor. Entonces, esa fue una primera experiencia que tuve de la lectura de literatura infantil precisamente en la época del colegio. Y luego cuando uno va creciendo, también va evolucionando un poco en cuanto al gusto de la lectura y la literatura. Y tuve la oportunidad de trabajar tempranamente en la biblioteca. Yo trabajo 31 años en biblioteca. Imagínese tener al alcance de uno libros hermosos de literatura juvenil, infantil, clásicos. Entonces ha sido un devenir de muchos estilos, de muchos autores a lo largo de toda mi vida. Qué interesante. Mire que aquí entonces tenemos un librito del Círculo de Lectores. Entonces, Ah, ya. aquí una de mis hermanas me hizo este regalo. Entonces, Oh, y este qué es un lindo. libro que se abre, que es en 3 dimensiones y todo para los niños. Muy, muy llamativo. Hermosísimos esos Barco libros y pirata. justamente, ajá, se fabricó con esa finalidad de atrapar a los niños con ese formato, ¿no? Qué hermoso, que ahora ya no se ve, pues, pero en su tiempo eh, eran muy difundidos. Entonces, va evolucionando, ¿no? Va evolucionando. Bien, entonces aquí entramos ya al meollo nuestro. A ver, ¿cómo hace Dalia a enganchar desde la biblioteca a los jóvenes estudiantes? Cuéntenos sus anécdotas, su experiencia, su motor interior. Bueno, como le decía, pues mi trabajo bibliotecario primero me ha permitido leer muchísimos
libros. Yo tengo mis hijas que hoy son profesionales, las tuve muy joven, entonces tuve esa suerte de tener esos libros, una colección hermosa, me recuerdo barco de vapor, torre de papel, colecciones de España, me parece, que tenían una temática hermosa. Entonces yo siempre les leía a mis hijas y cuando ellas aprendieron a leer, también se leyeron todas esas colecciones de libros hermosos. Y uno va entendiendo de que eso no solamente se debe quedar en la casa, sino tiene que transmitir al resto. Recuerdo que cuando yo ingresé a trabajar en la biblioteca en un pueblito que se llama Sixipamba, que está a 1 hora de Pimampiro, realicé el primer café literario, es en una comunidad súper rural, con estudiantes y con docentes. Nos reuníamos la tarde y todos leíamos el mismo libro. Y luego en la tarde nos reuníamos y hacíamos un análisis de la obra, del autor, el punto de vista de cada uno y compartíamos un café incluso. Eso le estoy hablando de 30 años, cuando yo tenía 24 años, muy jovencita todavía. Y yo siempre estuve ligada a esta cuestión cultural, he estado siempre cerca de la gente que escribe, que pinta, que canta, que baila. Todas las partes culturales han sido mi fuerte en el gusto y en la parte mía, pues la parte literal. Luego, cuando ya me cambié de trabajo en otros colegios, he estado en algunos colegios, comencé a hacer talleres pequeños de títeres, recuerdo, ahora ya no los he hecho, títeres manuales, y hacíamos una presentación con los niños con títeres. Primero nos aprendíamos el guión de un cuentito pequeño y hacíamos la exposición en las fiestas del colegio, en las fiestas de la parroquia. Fíjese que en esa época pues estábamos alejados de todo y hacer una presentación de títeres llamaba la atención muchísimo y de eso. Justo ahí tiene un teatrino de títeres excelente. Y los mismos niños hacían su personaje en el títere. Por ejemplo, si íbamos a representar, digamos, la Caperucita. Entonces uno hacía el de la abuelita, el que va a ser de la abuelita, el otro del lobo y así. Entonces también utilizamos títeres. Y luego cuando ya me vine acá a la ciudad de Ibarra, comenzamos a hacer talleres literarios con los chicos, talleres literarios. Y la clave de esto es uno leer los libros, porque si uno no lee, o sea, ¿cómo sugiere al resto? Entonces uno lee los libros de acuerdo a la edad y siempre el conversatorio es importante, porque a veces los chicos dicen, necesito leer un libro, pero no sé qué libro puedo leer. Entonces les digo, bueno, para ti que eres adolescente, te gustará este libro, por decir El joven Werther de Goethe, que es un libro que habla sobre la situación, los sueños, el enamoramiento de los adolescentes. Entonces le digo, ponte a leer este libro. Y luego cuando terminan ese libro, los chicos dicen, estuvo genial. Y luego ellos van sugiriendo a sus amigos y luego ese libro es difundido y leído. ¿Puede repetir el nombre de este libro? El joven Werther. El joven Werther de Goethe, de John Goethe. Es un libro que generalmente les fascina cuando están los chicos entre 14 y 15, adolescentes, 16 años. Y asimismo hay otros chicos que dicen, bueno, a mí me gusta el terror, que me sugiere, léete los cuentos de Allan Poe, que también les gusta mucho, léete el Cuervo, el Gato Negro. Y así, o sea, ha sido una temática de ir direccionando de acuerdo a los gustos, pero porque mi fuerte ha sido la lectura y los he leído lo que más he podido toda mi vida, 40 años de lectura. Entonces yo pienso que eso me he dado cuenta que es fundamental poder uno saber los libros y poder guiar a los chicos. Acá en el colegio en Otavalo estoy 11 años y se ha hecho talleres permanentes de lectura. Y hay un proyecto que se llama La Fuga del Libro, que formamos con los docentes y con unos estudiantes, un fondo bibliográfico independiente de lo que tiene la biblioteca. ¿Por qué? Porque los libros que tenemos nosotros los bibliotecarios están codificados, tienen un valor adquisitivo del cual somos responsables. Entonces, para uno prestar a los estudiantes es un poquito difícil porque a veces los pierden, los rompen. Y eso nosotros tenemos que al final volver estos libros. Entonces uno como que es celoso del cuidado de los libros y que no se pierdan y cuidar. Entonces yo dije, no, pues, o sea, para promover lectura es poder prestar a los chicos a la casa, que se lleven, que ojen, que ni siquiera estén registrando, pidiendo, sino que lleguen y cojan. Entonces nosotros armamos este proyecto
fuga del libro, primero con una cajita de cartón. Yo llevé unos libros de la casa, unos docentes, hasta unos estudiantes, y los teníamos a disposición afuera de la biblioteca. Pero luego se armó un fondo más o menos de 800 libros, entonces tocó tenerlo en un espacio en la biblioteca abierto, en donde se les promocionó previo a eso a los chicos: estamos en este proyecto, en la biblioteca pueden ir, leer sin estar pidiendo permiso a nadie, el libro que quieran, lo dejan ahí, y si se enganchan con el tema, ahí sí les registro y se los presta con facilidad a la casa. Algunos se han perdido, otros han sido repuestos, porque son libros independientes, que nadie te va a decir, chuta, los libros están perdiendo. Entonces, este fondo bibliográfico ha sido fundamental para promover la lectura en el colegio. Y de hecho, de ese fondo bibliográfico ha sido lo que más se ha leído. Y yo he hecho un registro, el antes y el después, y subió el hábito lector de un 400% en la institución. Felicitaciones, sí, de corazón, muchas felicitaciones por Gracias. hacer los milagros en vida. Sí, sí. Allí pues hay personas que nos están viendo, escuchando, que son maestras también, ya han dado su Ajá. vida a la educación, y vemos que estas personas con pasión, que rompen esquemas, como bien lo ha dicho, entonces el ingenio, ¿no? De conseguir los recursos para poder promover la lectura. Qué Claro. bonito. Y otra cosa importante también es que cuando yo decidí escribir, también ha sido un material con el que he compartido con los chicos, ¿no? Y cuando les digo, les voy a contar este cuento que lo escribí, y ellos me dicen, oh, y usted escribió, ¿y cómo así? O sea, ¿por qué se motivó? Y esto es verdad, es cierto, esto sucedió. Entonces, eso también ha sido un arma a mi favor para poder tener ese contacto permanente con los chicos, de ser una la persona que escribe. Y de hecho, en otros países, en las bibliotecas hay los libros humanos, que tú vas a la sala de lectura y te entrevistas con una persona y conversas todo lo que él quiera transmitirte y averiguarle y preguntar. Entonces, uno se transforma también en un libro, por así decirlo, y eso también les ha gustado muchísimo. Hoy en la mañana fueron unas niñas que les veo a los 2 años, pues de lo que volvieron al colegio, y me dicen, licenciada, préstenos sus libros. Justo aquí tengo unos dos que son publicados en la Casa de la Cultura Núcleo en Imbabura, y hay algunos relatos cortos. Me dicen, préstenos. Le digo, mija, ¿y tienes? Puedes escoger el que gustes. No, dice, préstame los suyos. Entonces, para mí también es un halago, es un gusto que les gusten mis historias, y luego ellos se hacen un círculo y me están preguntando de todo eso. Le digo, pero también hay otros libros que hablan de esto, lo otro, y es ¿qué le puedo decir? Es una cadena interminable de poder conversar, de poder sugerir, leer. Estos chicos vienen con otros chicos que ellos dicen, bueno, yo leí esto y me gustó, y eso se convierte en una cadena. Entonces, para mí es súper gratificante de que el trabajo que se hace dé resultados. Y como les he de decir a los chicos, después de un taller, que de estos 40 chicos, que uno se engancha a leer, no importa toda la actividad que se haga para tener ese resultado. Muy bien, entonces aquí tenemos 12 en presencial y tenemos unos cuantos allí también, unos cuantos en el Facebook. Bien, ahora sí, pasamos al fuerte, al plato fuerte. Compártanos sus escritos, sus historias, sus anécdotas. Cuéntenos. Cada historia debe tener su historia a su vez, cada relato. Claro, Ujú. eso le decía. En estas colecciones de cuentos infantiles y juveniles que se publicó acá en Ibarra, la mayoría son relatos de mi mamá, y yo hago memoria a ella post-mortem, porque algún momento dije, estas historias son demasiado buenas para que se queden en el olvido. O sea, tengo que documentarlas. Claro, hay un tinte un poco literario en eso. Y también he escrito, como dicen los poetas, ¿no? Hay que utilizar el momento de la inspiración. Yo no soy muy buena para la poesía, he estado incursionando, pero en la escritura para mí ha sido fundamental siempre andar con un libro de apuntes, un cuaderno de apuntes, porque uno no sabe lo que conoces o con qué persona te encuentras o qué libro lees, y sea una chispa que te da la iniciativa para poder escribir algo. O sea, las ideas están por ahí volando y uno hay que atraparlas para poder escribir. Y yo hago
anotaciones así sueltas, y algún momento me siento y comienzo a dar cuerpo a esa historia. Así es como yo he escrito la mayor parte de historias. Muy bien. Si nos puede compartir alguna de esas historias. Sí, por acá la tengo. Usted tenga a bien y las tiene disponibles. Sí, tengo por aquí justamente Los Gitanos. Este relato es el ganador de nuestras propias historias de la colección del Ministerio de Educación y dice así: hace muchos años, yo aún niña miraba maravillada cómo llegaban los gitanos en caravana a mi pueblito polvoriento en época de vacaciones escolares, con sus carros y carretas llenas de muebles, objetos de cocina, cables eléctricos, animales y carpas. Todo listo para montar un circo que entretendría a la población. Con ellos venían bellas mujeres conocedoras de la cartomancia que pronosticaban el futuro de sus clientes. Siempre pensé que estos personajes fueran seres mágicos, llenos de sabiduría y misterio. Más tarde comprendí su historia, que viene quizá de muchos siglos atrás. Se cree que son originarios de Egipto y del noreste de la India. En fin, cual sea su origen, lo cierto es que vinieron a América seguramente junto a Colón. De ahí llegaron a todos los países americanos y concretamente al nuestro. Muchos niños curiosos nos acercábamos sigilosos a ver la llegada de estos extraños seres de otro mundo. Nos dimos cuenta que un abrir y cerrar de ojos armaron sus casas, por así decirlo, sus enormes carpas coloridas y desgastadas. Pusieron un toque pintoresco de alegría al pueblito. Su dialecto, muy diferente al nuestro, parecía que hablaban lenguas extrañas, con acentos raros. Sin embargo, las mujeres que leían las cartas y el tarot hablaban más fluido el castellano. Después supe que su idioma era una variante del romaní, su lengua originaria. Por su condición de nómadas, estos personajes conocían una variada cultura. Otra cosa que me fascinó fue su hermosa vestimenta y la belleza de sus mujeres. Parecían artistas de cine de los años 50 o 60 por sus faldas floreadas, sus blusas adornadas con encajes delicados y bellos. Llevaban largos pendientes, pulseras, collares y adornos en sus hermosas cabelleras. Su sonrisa amplia y cautivante invitaba a consultar el destino por medio de sus cartas. Los hombres también eran guapos, musculosos, con unos profundos ojos negros, cabello ensortijado. Su vestimenta era más sencilla. Generalmente usaban pantalones blancos con camisas sueltas. Algunos llevaban una especie de turbante en sus cabezas. Se podía ver a familias completas con niños hermosos en sus brazos. En los días siguientes, un carrito viejo recorría las calles anunciando en autoparlantes las funciones del circo. Su nombre no lo recuerdo, pero promocionaban malabares con chivos, perros, monos, equilibristas, trapecistas, el lanzamiento del hombre bala y, por supuesto, pronosticaban el futuro referente al amor, dinero, salud, etc. A la salida de la escuelita, formábamos grupos numerosos para curiosear el circo. Mirábamos entre sus carpas cómo ensayaban los malabaristas. Otros con los animales subían y bajaban obstáculos. Algunas mujeres preparaban sus alimentos en sus improvisadas cocinas. En unas cuerdas secaban su ropa multicolor. Había un gitano que parecía el mayor de todos. Tenía una barba descuidada y extremadamente larga. Cocinaba algo todos los días en una gran olla humeante, tal vez algún mineral, pues emanaba un olor fuerte a metal y despedía un raro humo azulado. Ese hombre seguramente era una especie de Melquiades, el alquimista, personaje que quería convertir los metales en oro en el Macondo de García Márquez. Los gitanos habían instalado 2 tiendas adicionales al circo, una para vender golosinas y la otra la sala de espera, en donde las bellas mujeres leían el tarot para ofrecer recetas de felicidad y riqueza a los creyentes de la buena suerte. Las personas hacían filas, todos eran adultos. Yo también sentía curiosidad ante las maravillas que contaban las personas, pero no tenía dinero. Además, los niños no hay que averiguar esas cosas, se supone que éramos felices. De vez en cuando rondaba una bella gitana sonriente y un día me dijo:
Ven, te leo la palma de la mano. Yo nerviosa le manifesté que no tenía dinero, a lo que ella contestó, no seas tonta, ven, no te voy a cobrar. Y tomó mi mano. Extendió su mano buscando la mía, ella miró detenidamente la palma de mi pequeña mano y de rato en rato me miraba y luego bajaba la mirada a mi mano. Finalmente dijo, veo claramente que llevas dicha en tu corazón y eres capaz de hacer feliz a las personas que están a tu lado. Eres muy fuerte y luchadora, nunca te vas a rendir a nada, pero pasarás muchas dificultades. Finalmente lograrás vencer. Veo que eres el signo de la cabra y tu elemento es la tierra. Eso determina que eres capaz de vencer todos los peligros en tu vida. Después de un momento dijo, ¿has visto a las cabras subir a las montañas tan altas y peligrosas? Yo dije que sí. Siempre miro subiendo por unos peñascos muchas cabras aquí en mi comunidad. Y ella dijo, así es tu vida, ve con Dios. El circo permaneció aproximadamente un mes distrayendo a toda la gente para finalmente partir de la misma forma que llegaron, en caravana y dejándonos ciertas directrices de vida. Las palabras de la hermosa gitana se quedaron rondando en mi mente a lo largo de toda mi vida. A medida que pasan los años, voy confirmando sus profecías. Sigo venciendo obstáculos, esperando pronto llegar a la cima de las montañas como lo hacen las cabras. Felicitaciones, ahí mandamos me encanta, un corazón. Gracias. Muy bien. Sí, Ese es el cuentito el primer cuento que gané en esta colección de nuestras propias historias y luego pues quizá fue el motivo para poder seguir participando. Ayer que conversaba, pues en Ecuador lamentablemente no hay esa apertura para los escritores principiantes. Si bien es cierto, ciertas editoriales convocan para escritores que ya tienen su fama, su nombre, que no hace falta carta de presentación. Entonces, en esta época de pandemia me dediqué a escribir bastante y pude acceder a convocatorias de países internacionales, pues y ventajosamente he ganado algunos concursos que han sido publicadas en antologías de algunos países de América Latina. Y eso, como le digo, es una motivación para seguir escribiendo, trabajando para mi familia, mis hijos, mis estudiantes, y creo que ahora no dejaré de escribir. qué bien, felicitaciones. Allí mande un saludito a sus ex alumnos. Allí un sobrino mío que estudió en el Jacinto Collahuaso, Luis Bravo, está viéndonos por el Facebook. Ay, qué lindo. Carlita también que está Muchas, presente. Carlita mandó ahí un mensaje. Excelente la labor que realiza, deja una huella muy profunda en sus alumnos. Soy fan de sus historias y poemas. Bien. muchas gracias, Carlita. Un saludo especial a todas las personas que nos miran y a nuestros exalumnos. Justamente hoy llego al colegio también a visitar a un chico que está próximo a graduarse de la universidad y me dice, sigo aplaudiendo su labor, profe, no deje de hacer eso. Le digo, creo que ahora ya es imposible volverse atrás, más bien trato de que los estudiantes, estos chicos lectores y como Carlita, ella también escribe, siga siendo una portavoz, una persona que vaya ampliando este tema tan hermoso como es la lectura y la escritura. Muy bien, les damos la oportunidad y invitamos a quienes están aquí en el Zoom también a intervenir, a comentar, a preguntar, a dialogar. O también quien está por el Facebook, allí pueden mandar algún mensajito y comentamos. Es realmente fascinante, interesante conocer esta labor que se va desarrollando. La manera de captar la atención. Había una vez, érase una vez, y enseguida uno para la oreja. Así Ajá. que si quiere comentarnos algún otro cuento, algún otro relato, adelante, Idalia. Bueno, también aquí lo tengo en el teléfono, un micro relato pequeño, cortito. A ver dónde está. Bueno, en este curso coincidimos con Carlita en un curso de cuento y nos mandaron un deber, hacer un cuento después de haber leído algunos cuentos de algunos escritores. Por ejemplo, ahí leímos La continuidad en los parques de Julio Cortázar, El hombre que aprendió a ladrar de Mario Benedetti, que para mí fue una novedad porque Mario Benedetti yo siempre lo he relacionado con la poesía, pero
también ha sabido escribir cuentos y fue lindo leerlo. La abeja haragana de Horacio Quiroga, El huésped de Amparo Dávila y El expreso de recreo de Medardo Ángel Silva, que también es nuestro poeta. Bueno, después de leer esos 4 o 5 cuentos, teníamos que elaborar un microcuento con todos estos elementos. Y me salió algo así. Yo le puse El ser siniestro y dice así. Me encontraba cómoda en mi sillón verde de terciopelo en el corredor de mi casa, justo cuando me aprestaba a leer una novela que la había dejado esperando algunos días. Escuché que ladraba un perro. Levanté mi cabeza y pude ver a un hombre que ladraba a la perfección. Este trataba de asustar a una serpiente que quería devorar a una abeja. El pequeño insecto voló hacia lo alto de una bugambilias del jardín de la casa y la serpiente siguió su curso por el corredor. Entró al cuarto oscuro de la esquina cuya puerta estuvo entreabierta. Se levantó con la intención de ahuyentar al reptil cuando escuché un grito aterrador. Se trataba de aquel ser lúgubre y siniestro que se había convertido en huésped de la casa. La serpiente lo había mordido varias veces, matándolo instantáneamente. Entonces decidí ponerlo en una caja y esperar que pasara el tren de las 4 de la tarde para llevarlo a enterrar al pueblo más cercano. El sonido del tren indicaba que se aproximaba. Me apresuré a sacar el ataúd a la parada. El maquinista al mirarme dijo que con gusto lo sepultaría en su pueblo, que no hacía falta que lo acompañe. Pronto se supo que el tren, al cruzar el puente del río, cayó al abismo. Todos murieron, excepto aquel ser siniestro que salió con dificultad del ataúd. Muy bien. Entonces, allí estamos con un me gusta. Y leo los mensajitos que van llegando a través del Facebook. Gracias. Entonces, allí está desde Colombia, Jesús Arturo Figueroa, excelente el perfil profesional de Idalia. Normita Bailón, que continuamente está participando, Esther Mayorga, Luis Bravo, el sobrino que le decía, exalumno, Nancy Pagliaccio, que manda un corazoncito, y Félix Ojeda, un docente en Quito. Él pues trabaja en el Colegio Montúfar. Felicitaciones Ya. por la labor de la invitada. Eso. Entonces, mire, allí tenemos que... Saludos. Allá también tengo una amiguita que hace este trabajo, Ruth. Ruth es la bibliotecaria Carranza del Colegio Montúfar. Más saludos para ella también. Qué bien, qué bien. Así que tiene tarea Félix Ojeda, que nos está viendo, de hacer llegar los saludos a la señora bibliotecaria. Muy bien. Imagino que habrá tenido oportunidad de viajar, de conocer muchos lugares, ambientes en la provincia de Imbabura, en el Ecuador y el mundo. Cuéntenos alguno de ellos. Lamentablemente no he viajado mucho. O sea, soy de las personas que soy muy casera, pero cuando viajo dentro de la provincia y el país por cualquier eventualidad, siempre estoy pendiente en descubrir cosas, de conversar con alguien, en sacarle una anécdota, una historia, o hay lugares incluso que son mágicos que a uno le invita a escribir. Por ejemplo, acá en Imbabura, en Peguche, la cascada de Peguche es un lugar mágico para mí. Entonces dije, tengo que escribir algo de Peguche y escribí un cuento que no lo tengo a mano que se llama El espíritu de Peguche. Entonces, lo de la naturaleza también es mi fuerte. Tengo muchos escritos sobre la naturaleza de nuestra bella provincia. Escribo sobre los atardeceres. En pandemia, pues, escribí un relato de la vivencia, ¿no? Que esto todavía no ha terminado. Pues seguimos en pandemia y forma parte ya de la historia, porque cuando nosotros ya no estemos, otras generaciones van a saber a través de nuestros escritos lo que nosotros pasamos en este año 2020-21. Entonces, para mí siempre estoy descubriendo, tratando de atrapar algo que me motive, que me llame la atención, porque uno escribe eso, lo que a uno le emociona, ¿no? Esa es la parte del arte, emocionarnos con las cosas que sentimos, escuchamos, palpamos y transformar en arte, sea con las letras, con la pintura, con la música, etcétera. Qué bien, felicitaciones. Allí es admirable la constancia, ¿no? Y el hábito. Entonces, eso de Ajá. anotar, de llevar un registro
de esas impresiones, esas emociones, de los lugares, las personas. Qué bonito, Idalia. Llegó el mensaje ahí por el Facebook, Félix Ojeda, que así lo haré, seré el portador de sus saludos, así que tenga la Gracias, certeza que llegarán esos saludos gracias. a la bibliotecaria del Colegio Montúfar. Bien, entramos ya Ajá. en la etapa final. Aquí hay muchas curiosidades e inquietudes. Una es los obstáculos. ¿Habrá habido contratiempos? ¿Habrá habido dificultades? ¿Habrá habido negativas? Situaciones como la cabra que tiene que superar todos los obstáculos para llegar a la cima. Cuéntenos alguno de los obstáculos, dificultades, fracasos, situaciones que ha tenido que superar en la vida. Claro, en esta parte de todo lo que es lectura y escritura, no siempre las autoridades le apoyan. Lamentablemente, pese a trabajar en una institución educativa, la gente no se empodera de esta arma que es la lectura. Como yo les digo a los chicos, la lectura es una ventana, es una puerta al conocimiento. Y nosotros somos lo que hemos leído en nuestra vida, porque lo que se estudia en las aulas, en la universidad, en el colegio son pastillas. Y lo que nosotros investigamos por nuestra propia cuenta, por gusto, por placer, eso nos forma como seres humanos, sensibles, solidarios. Y uno de los objetivos, aparte de la lectura, que te forma en pensar, en coordinar las ideas, en vocabulario, en expresión, en ortografía, es fundamental que te forme como un ser humano bueno, una buena persona. Entonces, eso decía, en el colegio a veces las autoridades dicen, lectura nomás es, ¿no? Y no es así. O sea, la lectura es la base del conocimiento, es la base para todo. Y cuando se No, encuentra con claro. estas personas, perdón, Esther, ¿quiere comentar algo? Esther, habilito el micrófono. No, no, bueno, nada. Siga adelante. entonces decía, sí, entonces decía que las autoridades a ¿Cómo? O veces sea, uno se desmotiva cuando no hay el apoyo como debe ser. Yo he tenido muchas autoridades a lo largo de muchas instituciones que he trabajado, pero también he tenido esas autoridades que le apoyan y dicen, la biblioteca es un referente institucional. En el colegio, a raíz de esto del plan lector y de la fuga del libro, fue un boom de la lectura en la claro. institución. A nivel de la provincia hicimos publicaciones en la radio, en la prensa, en las revistas de la Casa de la Cultura. Entonces han ido a entrevistarme a la biblioteca, al colegio, que esto no se hace mucho, pues lamentablemente a veces los docentes por cumplir su parte curricular no pueden ir más allá de. Pero los bibliotecarios tenemos ese rol, ese compromiso de estar ahí pendiente con los estudiantes. Y sí se desmotiva un poco cuando no hay ese apoyo. Sin embargo, cuando a uno le gusta, le apasiona, pues busca las maneras, las formas de seguir trabajando y como los chicos le apoyan, yo me siento muy respaldada de mis estudiantes y esa es mi mejor carta de presentación. Qué bien, Idalia, qué bien. Entonces, Andrea Gómez también manda un mensajito. La literatura está en todas partes y nos permite sacar lo mejor de nosotros. Muy bien. Así Andrea, es. gracias, Andrea, compartir. Entonces, reiteramos la invitación. Si alguien que está en el Zoom o también en el Facebook, si quieren comentar, preguntar, tranquilamente les damos la palabra. Bien, eso es, ¿no? Que hay que atar los dos extremos de la cuerda, suele decir. Entonces, los mandos medios y también las autoridades. Entonces, un trabajo en equipo que es necesario Ajá. el impulso de ambos, de la base y de arriba. Entonces, hagamos, yo solía decir, un pacto educativo a los padres de familia cuando estaba al frente de la institución educativa y sobre todo tratando de promover también la lectura. Entonces andaba con un cuentito bajo el brazo para hacer la lectura a los niños o contarles una historia, un cuento que engancha. Muy bien. Claro, Mi porque, parte, porque diga, Idalia. decía, ¿no? Que con los pequeños, pues hay muchas formas de promover con los chiquititos. Pienso que el rol fundamental es la familia, es el hogar. Los niños, no es cierto de que no les gusta. ¿A qué niño no le gusta que le lea un cuento en voz alta? Entonces, desde ahí surge este amor por la lectura. Y los profesores también, ¿no? O sea, como le decía,
lectura es un compromiso que debemos asumir todos, profesores, bibliotecarios, padres de familia. Y a medida que crece el chico, por ejemplo, no es lo mismo decirle a un niño, oye, te compré un libro para que leas, y decirle mejor, ven, te marco y te leo este cuento. O sea, la lectura y la literatura es una conexión de emociones y sentimientos, entonces eso te marca la vida. Leer en voz alta a los pequeños. Muy bien. Sandra Enríquez, buenas noches. Felicitando a la invitada por dar su tiempo para ayudar con sus conocimientos y vivencias sobre la lectura. Una pregunta. ¿Cómo poder motivar a un adulto a leer si no ha tenido la costumbre o deseo, pero quisiera hacerlo en este momento de su vida? ¿Cómo motivar a un adulto? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Bueno, dicen que ya el árbol torcido ya no se puede enderezar, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre es así, porque siempre habrá, la persona tendrá una inclinación sobre un tema determinado, pero por A o B circunstancias no ha tenido la oportunidad o el momento de llegar a un buen libro. Por eso dicen que la lectura pues no es una camisa de fuerza. Si no te gusta un tema, déjalo ahí que te gustará otro tema. Y la mejor manera de motivar a esta persona adulta es conversando, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles serían sus gustos? Y el bibliotecario tener la capacidad de poder buscar un libro acorde a esa necesidad del adulto. Y cuando quizá él lea un libro que llena sus expectativas, no importa tarde, podría volver a convertirse en un buen lector. Muy bien, muchísimas gracias, Idalia. Realmente apasionante. Eso es lo que queremos, ¿no? Transmitir esas buenas vibras, Emoción. emoción, ese gusto por las historias, ¿no? La lectura es un intermediario, digamos así, pero si uno se engancha, va adelante. Eso, qué bien, qué bonito encontrar a usted y a tantas personas que aman la lectura. Muchísimas gracias por compartir con Unicornio Multicolor. Esperamos poder continuar también en otros encuentros, allí pues compartiendo lecturas, compartiendo libros, historias, y también visitándonos mutuamente. Así que cuando venga a Cuenca, a que nos visite y nos acompañe al Club de Lectura Muchísimas Unicornio gracias. Multicolor. La lectura, pues, y los libros son un mundo, ¿no? Es un universo ilimitado y mágico, como les he decidido a los chicos. La magia existe y es real, es la lectura. Muchísimas gracias. Vamos entonces a poner la publicidad final y luego nos despediremos, abriremos los micrófonos para despedirnos. Muchas gracias.